somos los futuros reyes. Los reyes no de un reino terrenal, sino del reino de Dios. Somos los reyes futuros del reino de Dios. Somos la familia real. ¿Qué familia? La familia real. La familia del Rey de Reyes. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. Según Gálatas 3:26, nosotros, los creyentes en Cristo, somos identificados los hijos de Dios por la fe en Cristo. Esto quiere decir que fuimos hechos miembros de la casa de Dios. Esto es un hecho grandioso. Pero en el capítulo 6 dice aún más que los hijos de Dios llegan a ser el príncipe de Dios y el Israel de Dios. No hay duda que esto es maravilloso. Con esta palabra, Pablo concluye su epístola a los creyentes en Galacia que tanto cuidaba, y de esto se trata el Estudio Vida de Gálatas de hoy. El mensaje se titula Andar por el Espíritu en el disfrute de Cristo en nuestro espíritu. Para ayudarnos con el mensaje está Guido Olivares. Bienvenido, Guido. Muy agradecido por estar de nuevo aquí en el programa. Gracias. Hoy veremos dos puntos muy grandes que se ven en Gálatas 6, la nueva creación y el Israel de Dios. Sabemos que para un escritor su última palabra siempre es de mucho peso. Leamos los versículos de Gálatas 6, 15 y 16. Dice así: porque la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos, o sea, sobre el Israel de Dios. Guido, ¿podría usted decirnos algo acerca de esta frase, el Israel de Dios? Bueno, Israel en el Antiguo Testamento era una figura de lo que sería el verdadero Israel de Dios en el Nuevo Testamento. La iglesia es el verdadero Israel de Dios, pero en realidad a lo que hace alusión Pablo en Gálatas es al aspecto del reinado que la iglesia debe tener. Israel es el nuevo nombre que se le dio a Jacob y quiere decir príncipe de Dios. Cuando Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel, fue porque él ya había pasado por una transformación, un cambio que lo capacitó para reinar y para prevalecer en la esfera divina. Sabemos que la iglesia es el verdadero Israel de Dios, pero llega a serlo después que ha sido transformada. Y esta transformación nos da una condición de realeza en la familia real de nuestro Padre Dios. Nosotros llegamos a ser parte de la familia real cuando nacimos de Dios y recibimos la vida y la naturaleza divinas. Este proceso de regeneración nos hizo que fuéramos destinados para expresar al Señor y tener su autoridad como reyes. Hemos visto que el capítulo 5 habla del andar conforme a cierta regla. Y ahora escucharemos algo más de esto en el capítulo 6. Adelante con nuestro estudio vida de hoy. Todos sabemos que en cualquier clase de tratado, el punto final, o sea, el punto que concluye, es lo más importante. Por tanto, debemos entrar en el entendimiento correcto de este punto de conclusión. ¿Por qué Pablo en este libro concluye con este asunto? La nueva creación. Es más, aún dice, el Israel de Dios. Al llegar a la conclusión de Gálatas,
Estos dos puntos, la nueva creación y el Israel de Dios, ciertamente nos molestarían. Si los consideramos un poco, admitiremos que no sabemos a qué se refieren. No conocemos la interpretación. Hay algo más. Debemos ver esto, que al final de cada epístola, Pablo acostumbraba a decir, la gracia y paz sea con vosotros, o la paz y la gracia sean con vosotros. Pero en este libro no dice como acostumbra, sino que en el versículo 16 dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos, o sea, sobre el Israel de Dios. La paz sí se menciona, pero de una manera especial. Dice que la paz sea sobre ellos. No dice a ellos. Que la paz sea sobre ellos es diferente, es algo más subjetivo. Esta paz debe estar, pero ¿sobre quién? No sobre los creyentes en general, no, sino sobre los que andan conforme a la regla elemental de la nueva creación. Esta paz estará sobre aquellos que anden por esta regla, o sea, sobre el Israel de Dios. Ahora podemos comprender por qué al mencionar la paz sobre los hijos de Dios, también menciona un modificador muy fuerte. Para que la paz esté sobre nosotros, debemos ser los que anden conforme a la regla de la nueva creación, para ser el verdadero Israel de Dios. Entonces, la paz ha de estar sobre ellos. Quisiera repetir que la palabra de conclusión es muy importante. En la conclusión del libro de Gálatas, Pablo juntó dos asuntos, la nueva creación y el Israel de Dios, y los menciona en el contexto donde menciona andar por el Espíritu. Guido, ¿podría entonces usted comentar cómo es que este andar nos equipa en la nueva creación para que seamos el verdadero Israel de Dios? Bueno, el andar nos equipa en la nueva creación para que seamos el Israel de Dios, porque esto implica principalmente que tenemos una constitución intrínseca, que es la nueva creación. Nosotros llegamos a ser la nueva creación cuando la naturaleza divina se forja en nuestro ser. Esta naturaleza nos impone exigencias que nos restringen bastante, que nos limitan. Y estas exigencias están ilustradas por la única calle de oro en la Nueva Jerusalén. No hay muchas calles, solo hay una. Andar en la calle de oro indica que debemos andar y comportarnos según ciertos principios o reglas. Hay una sola manera de comportarse en esta calle, porque hay un solo camino y es estrecho, pero conduce a la vida. Y nosotros andamos en el Espíritu, que es la calle de oro, y es la que nos lleva a Dios. Pero también el andar en el Espíritu tiene que ver con el reinado, y a esto es a lo que alude el título, el Israel de Dios. El Israel de Dios implica que reinamos, que nuestro futuro es ser reyes. Pese a que ahora somos solo como príncipes, los que estamos aprendiendo, después seremos o llegaremos a ser reyes en vida, como dice Romanos 5:17, que reinaremos en vida por medio de Jesucristo. Así que como futuros reyes, debemos aprender a comportarnos con la debida majestad, con el refinamiento adecuado, con el carácter y expresión de realeza que tiene Cristo. Por supuesto, no como los que pretenden ser lo que no son, o con vanidad u orgullo, o como una actuación, sino con la verdadera realeza y dignidad de los hijos de Dios.
Tenemos que estar conscientes que somos personas de la realeza y al estar conscientes aprenderemos de qué manera debemos tratar a otros, cómo debemos comportarnos y cómo debemos manejar nuestra vida diaria. Todo esto se relaciona con el Israel de Dios. ¿Podría un rey meterse en una disputa o riña? No, claro que no. Aun si se enoja, él se enfada expresando su desagrado con dignidad real. El Israel de Dios tiene que ver también con el cumplimiento del propósito de Dios, o sea, el hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que el hombre, por medio de Jesucristo, lo exprese y lo represente para que Dios tenga un testimonio en la tierra y subyugue a su enemigo. Para esto estamos en la tierra hoy, para vivir en el Espíritu, a fin de expresar a Dios y derrotar al enemigo de Dios. Esto cumple el propósito eterno por el cual nosotros fuimos creados y por lo cual también fuimos regenerados. Muchísimas gracias. Pues continuamos entonces con el estudio vida de hoy. Este libro nos dice que la economía neotestamentaria de Dios, primeramente, nos hace hijos de Dios, su familia, ¿no es verdad? El libro de Gálatas nos dice que la economía neotestamentaria de Dios nos hace finalmente el Israel de Dios. Si prestan atención a estas dos frases, los hijos de Dios y el Israel de Dios, verán la diferencia que hay entre ellos. Tal vez podamos entender la diferencia que existe entre estas dos expresiones si ponemos como ejemplo de qué manera un miembro de una familia real, o sea, un príncipe, es entrenado para ser rey. Desde su juventud, él crece teniendo una posición doble. Por un lado, él crece como miembro de la familia real, como hijo del rey y de la reina. Por otro lado, tiene que ser entrenado para que sea rey en el futuro. ¿Pueden ver esta diferencia? Él tiene dos clases de vivir, dos maneras diferentes. Ahora, el libro de Gálatas nos dice que nosotros, los que creemos en Cristo Jesús, también tenemos una posición doble, como la de un príncipe de la familia real. Por un lado, somos hijos de la familia real y como otro, somos los reyes del futuro. Ahora tenemos que saber que tenemos esta posición doble. Por un lado, ¿quiénes somos? Sí, somos los hijos de Dios, los miembros de la familia divina. Pero por el otro, ¿quiénes somos? Claro que sí, somos los futuros reyes. Estamos destinados a ser reyes, por lo cual debemos ser el Israel de Dios. Necesitamos ver que no solo somos hijos de Dios, sino también el Israel de Dios. Como hijos de Dios, es bueno que expresemos el fruto del Espíritu, al ser amorosos, gozosos, ser pacíficos, fieles, mansos, llenos de las virtudes que expresan a Cristo. Pero, para ser un príncipe, un hijo de la familia real, uno que sea solamente amoroso, gozoso, pacífico, fiel y manso, oye, pero ¿qué clase de rey sería ese? Esa es otra historia, ¿verdad que sí? Sí me entienden, ¿verdad? Como los hijos de Dios y como el Israel de Dios, necesitamos las dos clases de andar. Primeramente, como hijos de Dios andamos y segundo, también necesitamos un vivir como el Israel o el príncipe de Dios. Todos necesitamos ver nuestro destino, que no es que seamos solamente hijos de Dios, sino que nuestro destino es que seamos reyes. Por eso el Señor nos ordena, nos manda que andemos conforme a la segunda clase de andar, que tengamos una cierta clase de vida, una vida especial. ¿Por qué? Porque somos los futuros reyes. Los reyes no de un reino terrenal, sino del reino de Dios. Somos los reyes futuros del reino de Dios. Somos la familia real. ¿Qué familia? La familia real.
la familia del Rey de Reyes. Guido, me gustó el ejemplo del príncipe, que mientras es entrenado, sí es hijo del rey. Es el príncipe que será rey, y por tanto tiene doble estado. ¿Podría decir algo tocante a esto, con respecto a nosotros, de nuestro doble estado? Sí, claro. Este doble estado lo encontramos en Génesis 1:26, donde Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, la pregunta sería, ¿qué tiene que ver esto con la nueva creación y el Israel de Dios? Bueno, esto indica claramente que hay filiación, o sea que hay una procreación de Dios. Dios creó al hombre porque quería tener muchos hijos, y ciertamente los hijos son la expresión del Padre. Y ellos pueden expresar al Padre porque tienen la misma vida y naturaleza que el Padre. A esto se refiere la palabra imagen. Dios nos creó a su imagen porque quería que fuésemos sus hijos engendrados por Él, no adoptados. Y esto lo hizo para tener una expresión corporativa de sí mismo en Cristo. Cuando Cristo resucitó, Él llegó a ser el primogénito entre muchos hermanos. Antes solo era el unigénito del Padre, pero después de su resurrección llegó a ser primogénito porque nacieron muchos hermanos en esa resurrección. Así que cuando hablamos de hijos, en verdad estamos hablando de expresión. Pero Génesis también dice, y señoreé. O sea que esta palabra indica que ellos, los hijos, deben también representar a Dios. No solo tienen su imagen con su vida y naturaleza, sino también su autoridad, su representación. Y a esto se refiere el Israel de Dios, al hecho de que son reyes los que tienen el señorío y son los que subyugan al enemigo. Así que la nueva creación se podría usar intercambiablemente con el Israel de Dios. En la siguiente parte escucharemos que también se refieren a la iglesia. Continuemos con nuestro estudio vida de hoy. ¿Qué es la nueva creación? La expresión la nueva creación y la iglesia son sinónimos. Entonces, ¿qué es el Israel de Dios? Bueno, el Israel de Dios también es sinónimo de la iglesia. Entonces, ¿por qué Pablo no usó la palabra iglesia en Gálatas 6? La respuesta es que la intención de Pablo era señalar que la iglesia es una nueva creación, una nueva constitución. Especialmente hoy día, es muy necesario que nos demos cuenta de que la iglesia es una constitución nueva. Cuando usamos la palabra iglesia, muchos piensan que es un edificio con una torre o una cúpula, o en un edificio de alguna organización religiosa. Mucha gente piensa que eso es la iglesia, pero esa no es la iglesia. La iglesia es una nueva creación. Debido a que nuestro ser interior ha sido constituido con la naturaleza divina, o sea, la vida de Cristo, hemos sido hechos una nueva creación. Y saben que tanto la vieja creación como la nueva creación, ambas son entidades corporativas. No hubo dos viejas creaciones, ni tampoco hay dos nuevas creaciones. La vieja creación y la nueva creación son únicas y son corporativas. Todos los que creemos en Cristo somos una nueva creación. Tal como todos los que creemos somos una sola iglesia. La nueva creación denota la naturaleza, el constituyente orgánico intrínseco. Es algo interior de lo que es la iglesia. La iglesia es un organismo y tiene una constitución intrínseca, la cual es la nueva creación. Así que Pablo dice en 6:15, porque ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Es decir que ni el ser religioso, ni el no ser religioso valen nada. Nada de esto cuenta.
solo cuenta la nueva creación. Pero, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en el universo, lo único que cuenta, lo único que vale, es la constitución orgánica e intrínseca, lo cual incluye la mezcla de Dios con el hombre. Esto es algo maravilloso. Necesitamos andar no solo con ciertas virtudes como el amor, gozo, la bondad, etcétera, que expresen a Cristo, sino que también necesitamos andar conforme al principio, la regla de la nueva creación. O sea, andar de una manera regulada, como soldados que marchan marcando el paso. Este tipo de andar hace que la iglesia tenga impacto. Si en cierta localidad, aunque sea haya unos cuantos santos que tengan el segundo andar y marchen juntos marcando el paso, la iglesia tendrá impacto. Estos santos no serán simplemente hijos de Dios, sino serán verdaderamente el Israel de Dios. ¿Saben quién derrotó a las tribus cananeas? El Israel de Dios. ¿Y quién tomó posesión de la buena tierra para que se pudiese edificar el templo? El Israel de Dios. ¿Quién hizo descender el reino de Dios a la tierra? El Israel de Dios. En el Antiguo Testamento, Israel tipifica a la iglesia del Nuevo Testamento. Por consiguiente, la iglesia hoy en día tiene que ser el Israel de Dios en su realidad. Alabado sea el Señor, porque en la economía neotestamentaria de Dios hemos sido hechos hijos de Dios y también el Israel de Dios. En esta porción del mensaje se mencionó que la iglesia está al mismo nivel de importancia como la nueva creación y el Israel de Dios. Pero, cuando la mayoría de la gente usa la palabra iglesia, no tienen la comprensión de que esta palabra tiene mucho significado, ni que es muy digna, ni que tiene un gran propósito. A los ojos de Dios, la iglesia está al mismo nivel como la nueva creación y el Israel de Dios, ¿verdad? Sí, porque la iglesia es la nueva creación y el Israel de Dios. A los ojos de Dios y en el plan de Dios, según el libro de Efesios, la iglesia ocupa un lugar muy elevado. Pero el problema es que nosotros creemos que sabemos lo que es la iglesia. Algunos piensan que es un edificio en la esquina con una cruz encima, o un edificio con vidrios de colores y bancas por dentro. Pero eso no es la iglesia. Otros dicen que la iglesia es la congregación, y está bien, pero eso es muy superficial. Y ciertamente la iglesia es la asamblea, pero es aún más. La iglesia es como el cuerpo físico del hombre, que tiene un aspecto orgánico, un aspecto de vida que forma la constitución intrínseca de la iglesia. Esta constitución es la nueva creación y el Israel de Dios. Si un grupo de personas se reúnen en el nombre del Señor, a los ojos de Dios son la nueva creación y el Israel de Dios. La nueva creación porque Dios se ha forjado en ellos, y el Israel de Dios porque se han sometido a Dios para ser regidos por Dios y por los cuales Dios puede regir cuando ellos reinan en vida, por medio de la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Esta iglesia es la realidad del cuerpo de Cristo que se consumará en la Nueva Jerusalén. La iglesia está unida a Cristo y en Efesios 5 la iglesia es llamada el gran misterio, Cristo y la iglesia. Queridos radioyentes, tenemos que orar para que nuestros velos sean quitados y para que podamos quitarnos el entendimiento bajo y elemental que tenemos de la iglesia y ver que ante Dios la iglesia es la nueva creación de Dios y el Israel de Dios. Me agrada mucho repetir esta expresión. Cada vez que menciono estas frases, siento que toco el deseo del corazón de Dios y la perfecta voluntad de Dios. Yo creo que hay muchos creyentes que desean y anhelan profundamente saber para qué fueron creados, por qué fueron salvos y cuál es el propósito de Dios. Y las respuestas a estas preguntas están relacionadas con la nueva creación
y el Israel de Dios. Gloria a Dios por el Israel de Dios. Amén. Guido, muchísimas gracias por sus comentarios y habernos acompañado en el estudio Vida de hoy. Gracias por invitarme. Queremos presentarles el libro Cómo estudiar la Biblia por Watchman Nee. Él presentó una perspectiva equilibrada en cuanto a cómo estudiar la Biblia, que además de proporcionar delineamientos prácticos para descubrir las riquezas contenidas en la palabra de Dios, dedica su atención a enseñar que quienes estudian la Biblia deben ser personas rectas delante del Señor, pues solo entonces podrán recibir luz y revelación de las Santas Escrituras. La Biblia es la palabra inspirada de Dios y todos los hijos de Dios deben dedicar tiempo a estudiarla. La Biblia nos muestra lo que Dios hizo por nosotros en el pasado y lo que dijo, como también nos muestra las diversas maneras en que Dios ha guiado a los hombres. Para familiarizarnos con las riquezas y la inmensidad de la provisión de Dios, tenemos que estudiar la Biblia. Watchman Nee en este libro, Cómo estudiar la Biblia, presenta estos aspectos increíblemente preciosos de cómo podemos nosotros entrar en las riquezas divinas. Acuérdese, el título de este libro es Cómo estudiar la Biblia, escrito por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.